selección por casos. Esto en español sería una estructura según sea. Según sea el valor de una determinada variable, entonces yo voy a proceder de determinados modos. Esto fue parte de lo que vieron el lunes y vamos a hacer un ejercicio tipo de esto. ¿Ok? Vamos a hacer en general dos ejercicios buscando ir alimentando la parte teórica y conceptual. Por allí hay varios con el micrófono abierto. Por favor, recuerden silenciar los micrófonos cuando este planteamiento, diseñar un programa que permita ayudar a un usuario con algunos requerimientos de cálculos. Calcular el área de un triángulo con base y altura, calcular el área de un triángulo por Herón y calcular el área de un hexágono, dado su lado y apoteo, que es lo que hemos sabido desde el principio, ¿ok? Entonces, aquí en este planteamiento no hay nada que sea nuevo excepto la forma en cómo lo vamos a solucionar, porque ya nosotros sabemos que queremos es diseñar un programa que permita ayudar a un usuario con algunos requerimientos de cálculo. Es decir, que nosotros lo que queremos que ocurra es el diseño de un menú que al usuario le permita gestionar lo que quiere hacer. Por ejemplo, en la pantalla inicial le tiene que aparecer, uno, calcular el área del triángulo. Dos, calcular el área del triángulo según Herón. Tres, calcular el área del hexágono. Entonces por acá le puede salir, marque la opción a ejecutar. Entonces el usuario dice, marca el 3 y le da un enter. Entonces, al marcar el 3 y dar un enter, el programa debe solucionarle el área del hexágono. Es decir, que esta pantalla se va a transformar, es la misma pantalla, pero estoy escribiéndola dos veces. Debería aquí indicarle, vamos a calcular el área del hexágono y le dice ingrese lado y apotema. Y empieza a hacer toda la gestión del ejercicio que ya ustedes saben. Entonces, esta administración de menú es simplemente mandar el menú para que el usuario lo vea. El usuario decide qué es lo que quiere ejecutar. Y nosotros gestionamos esta decisión del usuario. ¿Ok? Este es el algoritmo general, muchachos. Mostrar el menú al usuario. ¿Ok? Luego que mostramos el menú al usuario, obtenemos la opción que marcó el usuario, ¿ok? Sea cual sea. Luego que tenemos la opción, ¿qué es lo que haremos? Entonces decimos, según sea opción, voy a poner mis opciones. ¿Cuáles son mis opciones? Caso 1 o primer caso, que sea que haya marcado la opción 1. Si marcó la opción 1, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ejecutar, calcular área de un triángulo con base y altura, ¿no? Base y altura. Caso 2. En el caso 2 sería calcular el área de un triángulo por Herón. Caso 3. Caso 3, calcular el área de un hexágono. Y después, como no hay un caso 4, porque ese es nuestro menú, vendría el default, ¿ok? Es decir, lo que no está contemplado en ningún caso. Entonces eso lo ponemos en otro caso. ¿Qué hacemos? Imprimir error. Imprimir error porque fue que se equivocó. Y ahí pues habríamos terminado nuestro programa, ¿cierto? Ahí ya tendríamos una parte de nuestro algoritmo. Esta parte de cómo hacer el algoritmo general para un según sea es variable, muchachos. Tienen que atreverse a hacerlo y mostrar qué es lo que ustedes piensan para poder saber cómo van interpretando los conceptos nuevos. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos mostrar un menú, ya si yo quiero escribir esto más como un código, tendríamos que, ya sabemos que necesitamos una opción, ¿estamos de acuerdo? La única variable que estamos requiriendo en este momento es opción.
Entonces yo voy a crear por acá una opción. ¿Por qué una opción? Porque es la que el usuario va a marcar. ¿Qué quiere hacer? ¿Uno, dos o tres? ¿Sí? Entonces, aquí voy. Voy a mostrar menú. Entonces, mostrar menú perfectamente puede ser la invocación a un proceso que muestre el menú. ¿Ok? Luego debemos obtener la opción. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es leer la opción. Esto es obtener opción. Sein y ponemos leer opción, punto y coma. Y según sea, SWICH. Ahí está. O switch, nada más. Entonces acá tenemos según sea, ya tenemos el switch para hacer el caso y la opción debe ponerse entre un par de paréntesis. Ahí es donde iría la opción que yo voy a evaluar respectivamente. Y todo lo que va dentro, observen que yo lo indenté un pasito un tab hacia la derecha, lo que quiere decir que todo eso va dentro de un bloque. Así que agarro todo esto y lo pongo dentro del bloque. Y voy traduciendo. Cada caso, la estructura es indicar un switch, la opción que yo voy a comparar, y esta opción la voy a comparar con cada uno de los casos, a ver si es uno de estos. Estoy indicando si la opción es 1, si la opción es 2, si la opción es 3. Y observen que estoy diciendo sí, si la opción es 1, porque un switch es para una estructura de decisión múltiple, lo que quiere decir que es análogo a una estructura de decisión anidada. ¿Ok? Estamos preguntando de todos modos. Caso en inglés, que sería case, miren, observen que de una vez se tilda en negrita, porque es una palabra reservada. Entonces aquí dice calcular área del triángulo. Entonces voy a poner acá esto, una invocación a un proceso. Calcular área de triángulo. Y simplemente invoco a esto para que él ejecute el cálculo del área del triángulo. Y aquí calcular área de triángulo según Herón, pero como invocación a proceso. Y aquí calcular área de hexágono como una invocación a proceso, punto y coma. Y en otro caso, en algunos lenguajes utilizan directamente en otherwise, pero en este caso ponemos es default, la palabra o la etiqueta o la palabra reservada, default. En caso contrario que nada de esto pase, imprimir un mensaje de error. Ajá, ¿qué me falta, muchachos? De lo que vieron el lunes, ¿qué me falta? Falta algo muy importante y es que cada case abre con dos puntos, ¿ok? Que eso es lo elemental y debe cerrar con un break, ¿ok? Este otro case debe cerrar con un break. Si usted tiene 100 case, pues tiene que tener 100 breaks. Y el default no necesariamente es un case, así que podemos omitir el break para el default y compilamos. A ver qué ocurre. Todo lo que usted indique entre estos dos puntos y el break es como si fuese un bloque, ¿ok? Aquí usted puede tener la cantidad de instrucciones que ustedes quieran, muchachos. Entonces pueden invocar otras cosas. Incluso el programa lo pueden hacer aquí completo. Pero yo estoy invocando acá calcular área de triángulo. Entonces voy a hacer de las dos versiones para poder que lo visualicen mejor. Por ejemplo, si yo quiero, aquí voy a hacer el caso 3 para empezar. Caso 3, calcular el área de un hexágono. Supongamos que usted, en este caso, que es solo un ejemplo, porque recuerden que a partir de ahora todo debe ser modular, no queremos invocar a calcular área de hexágono, sino que queremos calcular el área del hexágono aquí mismo, en el caso 3. ¿Sí? ¿Qué necesito? Aquí ustedes van a hacer la transcripción de cómo calcular el área del hexágono. Que podemos, en principio, el programa era tal cual, crear, para el hexágono era el apotema, el perímetro, si no queremos leer el lado, o creo que esto es con lado, y área. Creamos estas tres, ¿verdad? Luego, ¿qué hacemos? Leíamos el apotema, es decir, mandamos acá,
e indicamos ingrese, apotema y lado. Y leemos el apotema y el lado. Y luego a A le voy a asignar el apotema por el perímetro, que era 6 por el lado, entre 2, punto y coma. Y finalmente agarro un cout y mando a imprimir el área. Esto es todo. Observen que dentro del caso 3, case 3, empieza con 2 puntos y todas estas instrucciones le corresponden a este único caso. Y cierra con un break. Aquí yo digo que ya terminé y aquí calculé todo, toda la parte de hacer el hexágono. Pero por ejemplo calcular el área de un triángulo BH. Entonces, este es diferente porque esta es la invocación a un módulo. Entonces, este módulo va aparte del main, va por acá arriba. Aquí puedo ejemplificar solo el prototipo de lo que voy a utilizar, que sería de esta forma, solo la parte inicial con punto y coma al final. Puedo hacer exactamente lo mismo con este que está acá, que son los dos módulos que voy a utilizar. Son procedimientos porque no están devolviendo absolutamente nada. Y ya la especificación completa de estos procesos la voy a hacer luego del main, que esta era una de las preguntas que me hicieron hace unas clases y no se respondió. Entonces voy a hacerlo hoy. Observen que estoy creando los bloques respectivos para cada módulo y aquí en cada módulo pues voy a resolver lo que corresponde. Calcular el área de triángulo por base y altura. Pues aquí yo creo entonces la base, la altura, el área, ¿verdad? Luego mando un mensaje para leer ingrese, la base y la altura. Y luego mandamos a leer la base y la altura. Finalmente a área le voy a indicar base por, por altura entre 2, punto y coma. Y mandamos a imprimir área, punto y coma. Y ahí terminé. Ese es todo el ejercicio de calcular el área según la base y la altura, ¿cierto? Si ven algún error, por favor, dicen de una vez. Voy acá, calcular área del triángulo por Herón. Ah, bueno, pues es más o menos parecido a esto, ¿no? Pero yo voy a leer A, B y C, que son los lados, y voy a guardar el área. Entonces, mando a leer, que es calcular no, ingrese los lados y mandamos a leer A, B y C, punto y coma. Y luego A le voy a asignar ¿qué cosa? SQRT, ¿de quién? Teníamos que calcular el semiperímetro, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner otra variable que es el semiperímetro. Entonces el semiperímetro era igual a el perímetro, que era A más B más C, entre 3, entre 2, perdón, semiperímetro. Y acá entonces era el semiperímetro por algo, por algo, por algo, que era el semiperímetro menos A, el semiperímetro menos B y el semiperímetro menos C. ¿Estamos de acuerdo? Y ese era el área. Y aquí entonces yo mando a imprimir cout área es igual a área. ¿Sí? Observen que ahora sí puedo yo sentarme a transcribir código, porque es que esto ya lo estudiamos, ya todo esto lo sabemos hacer. Ya hicimos toda la tarea. En teoría, espero yo que ya la hayan hecho. Entonces, ya yo puedo empezar a producir de esta manera. Pero si yo no sé hacer esto, o sea, si yo no sé calcular el área de un triángulo por la fórmula de Herón, pues no puedo hacer esta transcripción así como la estoy haciendo. ¿Ok? Se deben reflexionar en ese sentido. A ver, por aquí hay una pregunta. ¿Cómo que qué es un SQRT? Eso lo vimos hace mucho tiempo ya. Y en los videos está. Ese SQRT es el cálculo de la raíz cuadrada como función de librería. Eso está dentro de la librería. Bueno, recuerden que debemos cargar aquí librerías para que eso funcione.
Acá vamos a cargar, usualmente vamos a utilizar CMAT, que ahí es donde están las funciones, y van para números, cuando necesitemos algo de aleatorio de repente, vamos a utilizar cstdlib, ¿ok? Es que vamos a guardar esto como práctica PR1, bueno, PR1, decisiones, escritorio, guardar, ok. Ajá, ese QRT, repito, es un cálculo de raíz cuadrada. Voy a compilar para buscar errores. Ah, no tengo mostrar menú. A eso iba, justamente. Me falta un procedimiento que es mostrar el menú, justamente. Y observen cómo lo voy a hacer, porque esto es lo relativamente nuevo de este proceso. Voy acá, pongo mostrar menú. Él no devuelve nada porque solo lo que va a hacer es mostrar un menú. Voy a copiarme el prototipo. Voy a bajar hasta lo último del programa para agregarlo. Le agrego un bloque. Y dentro va a ser simplemente el menú. ¿Cuál es el menú? El menú me lo dieron en el... Acá, miren, aquí está. Uno, calcular esto. Dos, y bueno, aquí esto es tres. Tres. Uno, dos y tres. Copiar. Eso es el menú. Tengo que mandarle al usuario ese menú. Entonces acá voy a copiarme esto un momento y pues le voy a dar forma, ¿no? ¿Cómo se le da forma a un menú? Esto es estético, nada más. Entonces agarramos, ponemos un cout, indicamos marque el número de la opción. Marque, ya va, un momento. Marque el número de la opción. Entonces vamos acá, cerramos acá. Y esto pues lo mando a escribir tal cual con un cout. De hecho, voy a copiarme toda esta parte hasta la comilla, porque todo esto tiene que ser texto, ¿ok? Esto tiene que ser texto, esto tiene que ser texto y esto tiene que ser texto. Y ahora voy a arreglar la parte final, porque la parte final me va a quedar allí eh, mal, ¿ve? Esta parte me la voy a copiar hasta la comilla también, que es el cierre, y lo voy a agregar acá. Es decir, indiqué todas las tres opciones para un cout. Y terminé. Ahora, aquí yo no voy a leer nada todavía, muchachos. Yo lo que voy a hacer acá es indicarle al usuario una última opción. De hecho, acá pudiéramos agregar un backslash T, que es un tab, para que se vea un poquito más identado hacia la derecha. Y acá voy a indicarle que por favor, marque la opción nuevamente para indicar que la marque. Punto y coma. Y ahí terminé mi menú. Observe que el menú es simplemente información que se le va a mandar al usuario. Nada más. Copio, guardo, compilo y ejecuto. No tengo errores por el momento. Observen qué es lo que hace el main. De hecho, vuelvo acá. Esto era para un ejemplo. Toda esta parte de acá, así no quiero que lo hagan. eh, que va a funcionar, pero usted debe aprender modularidad. Así que aquí lo correcto es que todo este código que está acá, usted llame a un procedimiento que se llame eh, cal- calcular área hexágono. Hexágono. Ahí está. Entonces, agrego el prototipo aquí arriba, donde van los prototipos. Acá voy, cálculo o calcular, no sé. Calcular área hexágono. Calcular área hexágono. Vengo acá. Aquí dije calcular área hexágono. Hexágono con H mayúscula. Tengo que escribirlo igual en todos lados. Y por acá al final agrego mi nuevo procedimiento que es calcular área hexágono. Y dentro pongo el código que tenía ya, porque es que esto debe estar separado. Son cosas que se hacen separadas para que quede más ordenado. De esta manera el main me queda muy fluido. Sí, vamos a poner por acá. De hecho, este break creo que lo puedo poner acá. Como es una sola línea, no son tantas líneas, puedo poner el break acá y me está quedando de esta manera. Entonces ya tengo acá. El main simplemente crea una opción, muestra el menú, lee la opción que quiere hacer el usuario
y evalúa si la opción es 1, manda a calcular el área del triángulo base y altura. Si la opción es 2, manda a calcular el área del triángulo según Herón. Si la opción es 3, manda a calcular el área del hexágono. Y si se equivoca, pues me le va a decir error. De hecho, acá podemos poner opción inválida. ¿Ok? Y salimos del programa porque aquí no hay más opción. Entonces, voy a ejecutarlo. ¿Ok? ¿Qué error tiene? Calcular área de hexágono. A ver, ¿qué pasó? Voy a copiarme el nombre de calcular área de hexágono por si tiene un error, que sea el mismo error en todos los llamados, ¿ok? Y acá. Ajá, aquí, ¿qué me dicen? Calcular. Ok, vamos a ver si ya sí lo resuelvo. Ya, ahora sí está bien. Entonces, observen que aquí empezó el menú directamente. Claro, tenemos un problema con el acento, pero ya ustedes saben resolver eso, creo. Entonces dice aquí, marque el número de la opción. Entonces, aquí me dan las tres opciones. Y aquí me dice, por favor, marque la opción. Entonces yo digo, ok, quiero la opción 5. Entonces me dice, opción inválida y no se ejecutó absolutamente nada. Pero si yo en cambio acá vengo y pongo la opción 2, que es calcularlo por Herón, 2. Entonces me dice, ingrese los lados. Entonces yo digo, bueno, los lados son, vamos a ver si lo escribí bien, para un triángulo famoso. Vamos a escoger un triangulito famoso. Un triángulo famoso es este, que es el 3 4 5, cuya área es 4 por 3 12 entre 2 6. 6 es el área de este. Entonces le voy a dar esos lados. Ok, aquí sería entonces 3, 4 y 5. Y me dice área 6. O sea que está correcto lo que estamos haciendo. Ahorita, porque esto es un ejemplo que estamos acá, ¿qué tarea le queda de este código? Ya la lista de ejercicios de decisiones va a ser cargada por plataforma, pero acá, por ejemplo, este lo voy a dejar así. Aparte de que usted lo tiene que hacer, marque debería ser con M mayúscula, U con acento. Aquí no debería estar esta letra mayúscula. Triángulo con acento, hexágono con acento. Herón, ¿qué pasó con esto? Hay que acomodar todas estas cosas. Esta área de acá hay que acomodarla, ¿sí? Que son detalles técnicos que hacen que se vea limpio el programa, ¿sí? Ahorita porque yo copié y pegué, puse acentos y puse letras mayúsculas y se resolvió el problema. Estas son cosas técnicas que ya ustedes pueden mejorarlas en sus programas. Bien, ajá, ¿preguntas? Recuerden, muchachos, que deben llevar al día el curso de Udemy. Ahí está toda la teoría. Quiere decir que aquí no se esté dando la teoría, sino que solo sea en el curso de Udemy. Atención con eso. Aquí se da la teoría también y en clase presencial se da la teoría. Pero el refuerzo que usted puede tener viendo ya algo, un material adicional que está preparado, es muchísimo lo que le aporta. Más porque yo casi puedo apostar que ninguno de ustedes está estudiando por libro, ¿cierto? Entonces, para eso precisamente discutimos al principio, si ustedes preferían ver la teoría en video o caerle al libro. Entonces, no se duerman en los laureles, muchachos, porque después es un poco complicado ponernos al día. ¿Ok? Bien, entonces, voy con otro ejercicio buscando darle cabida a una estructura de repetición cuando nosotros queremos repetir algo. En Udemy, ya les muestro por acá, en Udemy, ustedes ven esto de la siguiente manera. Acá está el curso. Se supone que esta es la sección donde ustedes están trabajando ahorita. A ver, ¿dónde comienza aquí? Estructuras de decisión. Es desde la 34 hasta la 57. Va a haber 58 porque voy a montar los ejercicios. ¿Ok? Entonces, aquí viene esta sección 4 que dice tipo de datos simple y apuntadores. Esta la empezamos el día lunes, ¿ok? Ahorita voy a irme acá, que este sí sería un tema nuevo. Voy a introducirlo, ¿ok? Que es estructuras de repetición. Voy a trabajar con este primer video, o no con el video, sino voy a hablarles de estructuras de repetición para o por, ¿ok? Aquí observen que sigue el contenido y ejercicios que ustedes pueden ir haciendo
para poder ir sobre la marcha del curso. Ok, antes de iniciar con el ejercicio, que ya aquí lo tengo planteado, voy a hablarles un poco de cómo funciona una estructura de repetición. Cuando nosotros tenemos instrucciones, muchachos, nosotros necesitamos obligatoriamente poder repetir cosas. Esto es algo natural. Cuando nos mandan a hacer una determinada tarea y nos dicen, inténtelo hasta que le salga bien. Eso significa que yo tengo que repetir lo que estaba haciendo hasta que eso salga lo que alguien más considera correcto o bien. Y esto es muy fundamental en programación. Hay tres estructuras de repetición, muchachos. Estructuras de repetición. Entonces, estas son tres. Primera, for, que es estructuras de repetición repita para. Segunda, estructura de repetición mientras, que es un while. Tercera, estructura de repetición repita hasta, que es un do while. ¿Ok? Ahorita yo les voy a hablar de la estructura de repetición for. Esta estructura tiene algunas características muy importantes. Y es que para yo poder utilizarla, yo debo saber tres cosas fundamentales. La primera cosa que yo debo saber es en qué valor o en qué se inicia dicha repetición. ¿Ok? Debo tener una condición de inicio. El segundo punto importante es que yo debo saber hasta dónde repetir. Eso no puede ser infinito, ¿ok? Entonces yo debo de tener un punto de parada bien específico, ¿ok? Entonces a este lo podemos llamar una condición de parada o podemos llamarlo un punto de parada, un punto de parada. Y el tercer punto es cómo voy yo a incrementar, cómo voy a hacer yo el paso entre repetición y repetición, ¿sí? Un incremental. Son tres cosas muy importantes. Por ejemplo, nosotros quisiéramos mandar a imprimir en consola los números del 1 al 100. O sea, que nos escriba así, 1, 2, 3, 4 y así hasta el número 100. ¿Ok? Para yo hacer esto, yo determino ciertas cosas. Por ejemplo, tengo una condición de inicio, tengo un punto de partida. ¿Esta es condición de inicio o punto de partida? Entonces, sí, yo tengo un punto de partida. ¿Es este? ¿Sí o no? El 1. Este es mi punto de partida. Yo sé cuál es el punto de parada. ¿Dónde debo parar? Sí, en el 100. Aquí paro, ¿cierto? ¿Y sé cuál es el incremental? Claro que sí, yo debo ir de uno en uno, ¿sí o no? Voy de uno en uno hasta llegar al 100. Esto es un más uno para que no se me confundan ahí. Entonces, como yo tengo todas estas características ya dadas, un ciclo de repetición for tiene una sintaxis muy particular. En pseudocódigo podemos escribir algo así como repita o repetir para, e indico, para por ejemplo, elijo una variable i que me va a ayudar, repetir para i desde 1, es decir, este que está acá, es el paso número 1, este de acá, condición de inicio. Repetir para i igual 1 hasta o mientras, podemos poner acá, mientras y menor que 100, menor o igual. Entonces este es el paso 2, la condición de parada. Voy a repetir mientras la i sea menor que 100, incrementando en 1. Incrementando en 1, ahí se supone. Entonces este que está acá es el paso 3.
esta es una forma, ¿no? Y lo que usted ponga aquí en el bloque correspondiente, todas las instrucciones que estén acá son las que se van a repetir, ¿ok? Que no lo queremos hacer así, lo podemos hacer un poquito más parecido al código final. Pudiéramos poner repetir, repetir, y aquí pongo desde i igual 0, desde i igual 1, mientras i sea menor o igual que 100, y aumentando la i en 1. Le aumento a la i 1. Entonces, aquí yo tengo las veces que voy a repetir el bloque de instrucciones. Y así progresivamente vamos viendo cómo esto se parece a una estructura, a la estructura ya formal de código. Que la estructura formal de código sería indicar para, por, y desde 1, punto y coma, y menor o igual que 100, punto y coma, y más más. Y dentro de un bloque, que es el que le va a pertenecer al for, yo voy a indicar las instrucciones que van a darme la solución, ¿no? Que en este caso sería mandar a imprimir i, esta i de acá. Entonces me voy a ir al código rápidamente. Y acá voy a agregar una variable i bueno, la voy a crear nada más porque la necesito. Y voy a agregar un ciclo for con un par de paréntesis abiertos y cerrados. Voy a decirle que la i va a iniciar en 1, que esto se lo voy a repetir mientras sea menor o igual que 100, y que la i se va a incrementar en 1. Puedo contraer eso con este incremental, i más más. Y dentro del bloque simplemente voy a indicar un cout y, ok, voy a hacerlo así para que me quede con el enter. Ya aquí mando a imprimir los números completos. Aquí voy a poner ejercicio 2. Ok, guardar. Entonces voy a compilar y ejecutar. Y observen que aquí me imprimió todos los números. No se ve el primero porque, bueno, hay que ir hacia arriba para poder verlo. Miren, acá está el 1. Si yo acá quito este en y más bien pongo una coma y un espacio, pues entonces voy a lograr que se vean todos separados por coma. Entonces acá voy a volver a compilar y ejecutar. Y ahí están todos los números del 1 al 100. Vale. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso funcionó así? Bueno, vamos a explicar un poquito eso, cómo funciona con la memoria RAM. Imaginemos, o no, con la RAM no, con una corrida en frío normal. Entonces, se crea la I. En este caso se crea la I. Por acá se inicia la I, no se inicializa en ningún número porque no la inicialicé. Pero empieza la estructura for. La estructura de for, recuerden que tiene tres partes fundamentales, ¿no? Y hay un lugar donde se ejecuta cada una. Por ejemplo, esta primera que está acá solo se ejecuta una vez, muchachos, una vez. Entonces, aquí se le asigna a la i un 1. Entonces, aquí le asigna a la i un 1. Esta nunca más se vuelve a ejecutar. Ya empezamos el ciclo. Viene y pregunta, ¿la i es menor que 100? Si es verdadero que la i sea menor que 100, pasa inmediatamente a ejecutar todas las instrucciones que estén dentro del bloque. Como la i es 1, 1 es menor que 100, sí es menor que 100. Ingresa y manda a imprimir en consola i, coma, o sea, 1, coma. Y al final, cuando se va a ejecutar esta llave que cierra, es donde ejecuta el i más más, ¿ok? I más más. ¿Qué le hace i más más a la i? Borra el 1 y ahora le aumenta un 1. 1 más 1, 2. Ahora la i vale 2. Y vuelve a preguntar, ¿la i es menor que 100? Sí. Ingresa, manda a imprimir i, coma, que sería 2, coma, incrementa la i a 3 y vuelve a preguntar, ¿3 es menor que 100? Sí. Ingresa, vuelve a mandar a escribir 3, coma, incrementa la i a 4. Y así sucesivamente se va a ir hasta que algún día llegue al 100, ¿verdad? En el 100, ¿qué va a hacer? Pregunta, ¿100 es menor o igual que 100? Sí. Ingresa, imprime el 100, coma, atención, y le aumenta a la i un 1 y queda en 101. Y cuando viene y pregunta acá, ¿101 es mayor que 100? Falso. Y como es falso, se destruye todo el ciclo y el flujo continúa en la línea 16, ¿ok? Todo lo que esté escrito abajo, no es que solamente va a ser el for lo que aquí se puede utilizar.
es que ya en ese caso se destruye, no se imprime más y el flujo continúa en la parte inferior. ¿Ok? Aquí, en la línea 16. Lo que pasa es que en la línea 16 pues no hay nada. Y eso pues bueno. Pero, por ejemplo, si nosotros repetimos este ciclo for, lo repetimos y lo copiamos acá abajo, tendría dos ciclos for, ¿no? Por ejemplo, este imprimiría los números del 1 al 100. Y este de acá, pongamos que yo quiero imprimir los números pares, solamente los pares. Entonces, bueno, tendría que buscar la forma de cómo lo voy a hacer. Hay muchas formas de hacerlo para imprimir los pares. Una de ellas es que yo agarro aquí y digo, bueno, llego hasta el 100, pero no lo voy a aumentar de uno en uno, sino que comienzo en el cero, ¿verdad? Y aquí a la i le asigno números pares positivos, me refiero. Y igual ahí más 2 porque los números pares van de 2 en 2. Entonces, si yo vengo acá, compilo y ejecuto, pues ahí, claro, están todos amontonados, ¿no? Entonces voy a ponerle acá un cout con un en-el para que me lo separe, ¿ok? De hecho, lo voy a poner dos veces para que me ponga dos enters y los vea separados. Y aquí están separados. Miren, la primer renglón empieza desde el 1 hasta el 100, y en el segundo va 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así va hasta el 100. No es la única forma de imprimir los pares de esta manera, ¿no? Yo pudiera, en vez de poner esto, aquí le pongo más normal, aquí recorro hasta el número 50, hasta la mitad, y en vez de mandar a imprimir la i, mando a imprimir i por 2. Es lo mismo, pero con otra concepción. Ya esto que yo estoy escribiendo aquí de una manera muy rápida me estoy omitiendo el proceso de análisis que eso tiene, el proceso de producción de algoritmos, el proceso de especificación de parámetros. Me estoy omitiendo todo eso, muchachos. A medida que avancemos las clases, yo lo voy a ir omitiendo para poder avanzar, pero es trabajo de ustedes y responsabilidad de ustedes estar al día con todo eso. O sea, que entiendan por qué está pasando cada cosa. O sea, aquí está el mismo resultado, observen. Bien, esa es una estructura de repetición for. Lo que se encarga es de repetir cosas las veces que yo le diga que repita. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Voy a borrar toda esta parte del for. Solamente me quedé con lo básico. Y el ejercicio dice, diseñar un programa que permita leer del teclado 10 ternas de números correspondientes a los lados de un triángulo e imprima en consola cuántas correspondieron, puedo poner aquí, cuántas de esas ternas correspondieron a triángulos, equiláteros, isósceles, escalenos y cuántas no corresponden a un triángulo. Ahí está todo el ejercicio completo. En la sección en la que estamos, que es en la de decisiones, hay un ejercicio que trata algo parecido a este ejercicio, ¿no? Que es saber cuándo un triángulo es isósceles, escaleno y equilátero. ¿Alguien me puede decir en qué sección está ese ejercicio? ¿Cuál es la lección que lo resuelve? Recuerden, muchachos, que ustedes tienen que tomar notas, muchachos. Deben tener su cuaderno, llevar sus notas, sus apuntes, las cosas que uno dice, anotarlos, las ideas principales, para poder estudiar. Esto no es solamente escuchar un monólogo y tratar de ver si lo puedo reproducir en el examen, porque así no van a tener mucho éxito que se diga. Incluso si yo hago referencia a este ejercicio, ustedes deberían decirme, eso está en la lección tal, porque es que eso ya ustedes lo deben determinar. Cuando uno está estudiando las cosas, uno sabe dónde está todo, no tiene dudas, porque lo está estudiando. Entonces, eso como llamado de atención, muchachos, porque, bueno, cada quien decide de todas maneras, pero la idea es que se pongan allí las pilas con esto. No sé si realmente yo le di un título a ese ejercicio en Udemy, así como para que sea muy visible desde solo mirarlo desde afuera, por ejemplo acá. ¿Y dónde comienza? Vamos a ver. Vamos a dar una miradita por encima, porque yo no sé en qué lección está. Ustedes son los que deberían saberlo, pero perfecto. Estructura de decisión simple, tres ejercicios. Ok, jerarquía de operadores.
Practicando estructuras, ok, por acá, vamos a ver. Decisiones dobles, conectores, ejercicios sugeridos. Bueno, esta es la que voy a cambiar ahorita. Ordenación de tres números, intercambio de contenidos, estructura de decisión anidadas, resolviendo, factorización de la ecuación de segundo grado, pendiente con esto, solución con apilamiento, continuación, estructura switch. Mire dónde ya vamos, 53. División entera, subiendo el nivel. Bueno, no sé cuál será, pero por allí está, en algún lugar debe de estar. Es el 55, profe. El 55. Ah, el 55. Sí, Acá, casi el último. Dice subiendo el nivel a la formulación de algoritmos. ese es. Ok, o sea que acá, bueno, no vamos a ver el video, solamente quiero es, eh, a ver, momento, ¿cómo hago para que se calle? Aquí, ya. Entonces, mire, aquí está toda la parte, miren, entrada, proceso, salida. Aquí todo el análisis está acá, muchachos. Esto lo hago porque es que siento que no están viendo los videos, muchachos. Y este es y por algo se hizo ese material y se les recomendó es porque ese material les va a ser muy productivo para poder ustedes entender. Mire, ejecución de algoritmo general. Observen cómo se está construyendo paso a paso el algoritmo general y ya la codificación final de ese ejercicio, ¿ok? Entonces, eh, si usted lleva el curso al día, cuando vemos las clases, usted está lleno de dudas, está lleno de preguntas y las clases se pueden convertir en solución de dudas, que eso va a ser mucho más beneficioso que, que solo ponerme yo a hablar aquí una hora y media y usted de repente ni siquiera entendiendo bien porque no lleva el curso al día, ¿ok? Entonces voy acá. Bueno, igual sé que hay algunos que sí lo están llevando al día, así que recuerden que cada quien sabe qué le corresponde. Entonces voy acá. Me vuelvo a ubicar acá, no voy a hacer todo el análisis, a eso era que quería llegar. No voy a hacer todo el análisis porque eso ya está en esos videos y no tendría sentido yo ponerme a repetir los videos aquí. O sea, no tendría ningún sentido. Lo que quiero aquí no es ahondar en esto de equilátero, isósceles y escaleno, sino ahondar en la repetición. Entonces, sí voy a aclarar muchas cosas y las preguntas que ustedes tengan me las van haciendo, por favor. Voy acá. Diseñar un programa que permita leer del teclado 10 ternas. ¿Alguien me puede decir qué es una terna? ¿A qué le suena terna? A ver, porque tenemos que empezar a pensar. ¿O están todos con la cámara, ¿cómo es? Conectados, pero en otro lugar. Juan Delgado, ok. A tres, claro, terna, suena a tres. Entonces, si me están diciendo una terna, me están diciendo que se van a leer tres cosas. Y, a ver, que no es muy difícil que si estamos hablando de un triángulo y me dicen que van a leer una terna de números correspondiente a los lados, pues quiere decir que lo que yo voy a leer es el lado uno, el lado 2 y el lado 3. Y esto que está acá es una terna, ¿sí? Esto es una sola terna. Pero me van a decir o lo que me están diciendo, es que van a leer 10 ternas, ¿ok? O sea, van a leer los datos para 10 triángulos. Por eso es la repetición. Porque con cada una de las ternas yo voy a hacer exactamente lo mismo. Yo debo confirmar que esta terna que yo leí acá, ¿verdad? Que es un triangulito, que aquí vale L1, aquí vale L2 y aquí vale L3, es uno de estos que está acá. O es equilátero, o es isósceles, o es escaleno. ¿Quién me dice que es un triángulo equilátero, isósceles y escaleno, muchachos? Entonces, un triángulo equilátero es un triángulo cuyos tres lados son iguales, ¿ok? Un triángulo isósceles es un triángulo donde dos nada más son iguales. Ok, por aquí dice Kevin. El equilátero es que tiene todos los lados iguales, exacto. El isósceles tiene dos lados iguales nada más. Y el escaleno tiene los tres lados diferentes, ¿ok? Entonces, para cada terna, yo tengo que hacer todo el proceso, si se dan cuenta. Porque tengo que contarlos, porque ni siquiera me dicen que diga es isósceles, es escaleno, no. Me están diciendo es que debo, dice, e imprime en consola
bueno, cuántas, ajá, de esas ternas, exacto. Porque si fuese masculino, no pudiera decir cuántos de esas ternas, sino cuántos de esos triángulos. Entonces, ¿cuántas de esas ternas? ¿Cuántas se refiere a cuánto, a contar? Tengo que contar. Atención, porque si usted hace este programa y me manda a imprimir en consola, si es isósceles, si es escaleno o cosas así, eso no tiene coherencia con lo que me están pidiendo, porque me están diciendo es que cuente cuántos hay equiláteros. Entonces yo leo una terna y leo 5 5 5. ¿Este qué es? Es equilátero, ¿verdad? Porque los tres lados son igualitos. Entonces yo tengo que tener en una variable que se llama x, de contador, pues le digo, mira, tienes uno, vamos con uno. Y debo tener una para equilátero, una para isósceles, una para escaleno, ¿ok? Y otras para no es, o no sé cómo lo vamos a diagramar ahorita, ¿ok? Entonces, si me dan otra terna, porque esa sería la primera terna, nada más, vamos con la segunda, me dan 6 6 7. Como tiene dos lados iguales, pues tiene que ser un isósceles. Vamos con la tercera terna, me dan 4 4 4. Ah, este es un equilátero, o sea que ahora no tengo uno, tengo dos. Y así voy con cada uno de estas lecturas que yo voy a hacer hasta llegar a la décima. Estas variables me van a quedar alteradas. Pueden que hayan tres equiláteros, un isósceles, cero escalenos y el resto no fueron triángulos. Ni siquiera llegaron a ser triángulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a mandar a imprimir al final? Esta tablita de acá. Mira, equiláteros hay tres, isósceles uno y escaleno cero. Y listo. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi programa? Muchachos, nosotros vamos a leer una terna, dos ternas, tres ternas, cuatro ternas y así hasta llegar a 10 ternas. ¿Tengo condición de inicio? Aquí está la condición de inicio. Empiezo en la primera terna cuando la i valga 1. ¿Tengo condición de parada? Sí. La condición de parada es que la i sea menor o igual a 10. ¿Tengo el paso? Claro, voy a ir de una en una. No me voy a saltar ninguna terna, voy a ir de una terna en una terna. Y ahí tengo todas las condiciones para yo utilizar una estructura de repetición for. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Vamos a hacer el main, porque en este caso solo analicé el main. ¿Que tengo idea de cómo se hace lo de los equiláteros? No tengo ni idea. Isósceles, no tengo ni idea. Escalenos, no tengo ni idea. Yo solo analicé el main y de allí voy a invocar a procedimientos y funciones que me ayuden con la solución. Cosas importantes y creo que lo discutimos en algún momento, si no fue en este semestre, fue en el preuniversitario. Y es que no todos los lados pueden constituir un triángulo, ¿ok? O sea, si alguien me dice 8 8 1, ¿esto es qué tipo de triángulo, muchachos? 8 8 1. ¿Qué tipo de triángulo sería 8 8 1? Escaleno, no. Un escaleno sería algo que sea como 7 6 5, que son todos diferentes. Pero este tiene 8 8, entonces este es isósceles, ¿ok? Y el 1 1 8, ¿qué sería el 1 1 8? El 1 1 8. 1 1 8. No es triángulo. Exacto. ¿Por qué? Porque si usted tiene un lado de 8 y un ladito de uno y un ladito de uno, eso no es un triángulo. De ninguna manera. Eso no puede cerrar nunca, jamás en la vida. Entonces, para poder que eso cumpla, la terna tiene que cumplir algo que se llama desigualdad triangular. ¿Ok? La desigualdad triangular dice que dados los tres lados del triángulo, la suma de cualquiera de ellos, la suma de cualquier par de ellos, debe ser mayor que el tercero, obligatoriamente. Y en este caso falla porque uno más uno es 2 y no es mayor que 8. Entonces falla la desigualdad triangular, este no es triángulo. Ok, dicho esto, vamos a plantear eh, nuestro algoritmo general o código de lo que vamos a resolver en este momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a resolver ahorita? Tenemos que mandar a gestionar cada terna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tendríamos crear
los contadores. Crear los contadores los voy a llamar contador X o ¿cómo lo llamamos? Con de equilátero, contador de equilátero, contador de isósceles, contador de isósceles, contador de escaleno. ¿Ok? Creo que pudiéramos solamente con estos tres por el momento. Luego que los tengamos, los debería inicializar. Inicializar contadores en cero, porque hasta el momento no hay nada. Cero. Luego, ¿qué viene? Luego tengo que repetir. Repetir para cada terna. Repetir para cada terna. Entonces, observen que aquí esta es la producción genuina. ¿Qué voy a hacer yo para repetir para cada terna? ¿Qué pudiera hacer acá? Leer la terna, ¿cierto? Leer la terna. Ah, pero para leer la terna, yo sé que la terna está constituida por los tres lados. Entonces necesito por aquí, no voy a agregar otra línea simplemente, para crear las variables de los lados. Vamos a llamarlos L1, L2 y L3. Entonces aquí, leer la terna. Y aquí pongo L1, L2, L3. Leo estos tres. Leo la terna. ¿Y qué debo hacer entonces? Procesarles esa terna, ¿o no? Entonces acá yo puedo decirle, yo quisiera es aumentar el contador, o sea, si es equilátero o no. Decir algo así. Si es equilátero, si es equilátero, ¿qué hago? O si L1, L2 y L3 conforman un equilátero, entonces ¿qué hago? Al contador de equilátero le sumo 1. ¿Estamos de acuerdo? Le sumo 1. Si no, perdón, si no, quiere decir que no es equilátero. Me quedarían dos casos. Atención, que sería si L1, L2 y L3 conforman un isósceles, entonces, ¿qué hago? Al contador de isósceles le sumo 1. Y si no, ¿qué pasa? Me quedarían dos casos más, que serían si L1, L2 y L3 conforman un escaleno, entonces al contador de escaleno le sumo 1. Y el otro caso que me quedaría sería ¿cuál? Que no sea un triángulo, ¿cierto? Él no era un triángulo. Entonces aquí puedo literalmente indicar acá em, un si no e indicar al contador. Ojo que me estoy creando este nuevo contador. Al contador de no triángulos le sumo 1. Y en este momento debo venir para acá y agregar un nuevo contador, que sería el contador de no triángulos. Punto y coma. Bueno, no va punto y coma acá. Ah, ¿qué no se entiende acá, muchachos? ¿Qué no se entiende aquí? Vuelvo a repetir. Dice, primer paso, crear los contadores con equilátero, con isósceles, con escaleno, con no triángulo. Crear las variables de los lados, L1, L2 y L3. Inicializar contadores en cero. Repetir para cada terna. Incluso repetir para cada una de las 10 ternas, porque es que son 10. Entonces, ¿qué voy a hacer para cada una de ellas? Leo la terna, L1, L2 y L3. Si L1 y L2 conforman un triángulo, un equilátero, le sumo 1 al contador de equilátero. Si no, si L1, L2 y L3 conforman un isósceles, le sumo 1 al contador de isósceles. Si no, si forman un escaleno, le sumo 1 al contador de escaleno. Y si no, es porque no es un triángulo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer traducción directamente a código. Entonces, crear los contadores. Eso simplemente es un in. Incluso los puedo inicializar aquí mismo. ¿Ok? Para evitarme una línea. Igual a cero, punto y coma. Crear las variables. Esto es otro in. Y vamos a crear entonces a L1, L2 y L3, punto y coma. Inicializar, ya los inicialicé, así que borro esta línea. Repetir para cada una de las 10 ternas. Entonces, como debo repetirlo 10 veces, sería for. Necesito un i, voy a crearlo aquí adentro directamente, se puede crear allí mismo, de in i igual 1, punto y coma, mientras la i sea menor o igual que 10, punto y coma, y más más. Y luego tengo el bloque, y dentro del bloque va toda esta gente, ¿no? De hecho, voy a quitar este de acá y lo voy a poner al final. Todo bloque que abre debe cerrar, identado a la misma altura para evitar confusiones. Voy acá, leer la terna. Entonces, leer la terna, nosotros sabemos que es un cout e indicamos acá, indique la terna. Y esperamos en un CIN que me indique quién es el lado 1, quién es el lado 2 y quién es el lado 3, punto y coma. Luego dice sí. Recuerden que sí es un if. Y todo esto debe ir en un paréntesis abierto y cerrado. Dice, L1, L2 y L3 conforman un equilátero. Entonces yo le puedo preguntar a alguien, a un proceso, a una función, que me diga si sí o si no. Yo le puedo preguntar, ¿es equilátero? No, pero aquí, ¿es equilátero? Y le paso, él necesita a L1, a L2 y a L3 para poder saber si es equilátero o no. Entonces, ese equilátero me responde si sí o si no. Si me responde que sí, se va a ejecutar este, que simplemente va a ser sumarle un 1. La suma de un 1 puede ser escrita de esta manera. Más 1. Escribir con más igual 1 es lo mismo que haber escrito con, con equilátero igual a con equilátero más 1. Es exactamente lo mismo, que es exactamente lo mismo haber escrito con equilátero más más. Son tres formas de escribir lo mismo. Si no, else. Y empezamos acá. Si, vuelvo con mi par de paréntesis abiertos y cerrados. Aquí entonces tendría que preguntarle a es isósceles si es isósceles. O sea, que me responda si es isósceles. Entonces acá yo le voy a indicar es isósceles y le paso L1, L2 y L3. ¿Ok? Observen que acá no estoy preguntando directamente si es igual a true. Simplemente con, bueno, igual a true. Simplemente con especificar la función, ya si es verdadero entra, si no, no. Ok. Y aquí al contador de isósceles le sumo 1. Y si no, vuelvo, sí. Vuelvo acá, ¿no? Voy con escaleno. Entonces voy a preguntar, ¿es escaleno? Y le paso L1, L2 y L3. Y al contador le sumo 1. Y si no, que es la otra traducción, al contador de no triángulos le sumo 1. Punto y coma. Ahí terminé. Esto no quiere decir que funcione aún, ¿no? Como es una sola, recuerden, como es una sola instrucción la que tiene la decisión, no se pone llave. Pero por buena práctica las pueden poner. Es decir, acá iría este, ¿no? Dentro de este iría este. Luego este si no le corresponde al if que está arriba. Y dentro de este else va un bloque que cierra acá. Si ven, cierra aquí. Quiere decir que todo lo que está dentro de este bloque se ejecuta solo si se negó la primera condición, en la primera decisión. Igual acá.
este pudiera tener su bloque que abre y su bloque que cierra porque esta es su única condición. Y este es lo mismo. Bloque que abre y ¿dónde cierra? Acá abajo. Acá. Y lo mismo pueden hacer con estos. Pueden tener acá un bloque que abre y dentro van a tener el bloque que cierra. Y con este es lo mismo. Pues, ¿por qué funciona si no le pongo las llaves para este ejemplo particular? Porque no tiene más de una instrucción, tiene solo una instrucción. Pero observen que ya le puse el bloque y así va a funcionar también. Me faltan todos estos señores que están acá, ¿no? Es equilátero, es isósceles y es escaleno. Entonces voy a agregar los prototipos acá arriba, acá. Los prototipos es que deben retornar un booleano, porque ellos me dicen si sí o si no. Y se llaman S escaleno, punto y coma, recibe tres lados. A, B y C. ¿Ok? Es escaleno. Isósceles. ¿Ok? Y recibe igual un A, un B y un C. Punto y coma. Y tengo otra que sería em, equilátero, ¿no? Equilátero. Y lo mismo, recibe el lado A, el lado B y el lado C. Tengo estos tres, me los copio, me voy acá abajo, después del main, los voy a poner por acá y les voy a quitar el punto y coma y le agrego a cada uno su bloque para poder decir qué es lo que hace cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces acá voy. Es escaleno. Bueno, puedo acá, pueden empezar por el que sea. Es escaleno. ¿Cuándo es escaleno? Tres números, ¿cuándo son escaleno? Entonces, el algoritmo de esto sería, si es un triángulo, si es un triángulo en efecto, pues entonces, ¿qué puedo hacer dentro? Ahí sí pregunto. Retorno, ¿qué retorno? Retorno si A, bueno, perdón, retornar em, el valor de verdad de la siguiente expresión, que va a ser lo que me dice que sea un escaleno. Ningún lado puede ser igual a otro, es decir, que debe cumplirse que A sea diferente de B y que A sea diferente, perdón, A sea diferente de C y además que B sea diferente de C, ¿ok? Si estas tres condiciones se cumplen al mismo tiempo, A diferente de B, B diferente de C y A diferente de C, ¿verdad? Es un escaleno. ¿Ok? ¿Cuándo es isósceles? Lo mismo. Primero tengo que verificar que esos tres números que me mandaron sean un triángulo. Entonces, si es un triángulo, ¿qué voy a hacer? Pues retornar el valor de verdad de si es un isósceles. Y para que sea un isósceles es diferente, porque debe cumplirse solo que uno de los dos sea, perdón, que dos por lo menos lados sean iguales. Entonces sería que A sea igual a B, o que B sea igual a C, o que A sea igual a C. ¿Vale? Y equilátero sería, si es un triángulo, pues entonces voy a retornar el valor de verdad de quién. Bueno, ahí deben cumplirse que son iguales todos. Entonces, A es igual a B y B es igual a C y A es igual a C. Bueno, la transitividad de la igualdad me va a permitir que con solo estas dos, yo garantizo que A es igual a C. Entonces aquí voy a traducir a código. En este caso, si es un triángulo, se voy a preguntar si es triángulo. ¿Quién es triángulo? A, B y C. Necesito saber si él es un triángulo.
Recuerden que aquí es lo mismo que haber escrito true. Es lo mismo. Yo lo estoy omitiendo. Entonces, si es triángulo, ok, retorno, return, esto y el operador y se cambia por doble ampersand, que es para las condiciones lógicas. Punto y coma. Voy acá. Aquí está la misma pregunta que voy a repetir, ¿no? Copiar. Es la misma pregunta acá. Y este O se cambia por doble barra. Terminamos con punto y coma y aquí return. Equilátero. La misma historia. Primero pregunto si es un triángulo. Y si es un triángulo, retornar si A es igual a B y B es igual a C. Ahorita verificamos si me hacen falta paréntesis. Pero surgió una nueva función, que es la que verifica la desigualdad triangular, que sea un triángulo, en efecto. Entonces, para que sea un triángulo hay que verificar ciertas cosas. Copiar. Me voy a copiar esto. Debo agregarlo en los prototipos, porque lo estoy utilizando. ¿Qué devuelve es un triángulo? Un booleano. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, por acá después del main, al final, puedo agregarlo, un bloque, devuelve un booleano y recibe, bueno, acá, allá lo escribí mal, creo, es un in A, un in B y un in C. Vuelvo arriba para corregir el prototipo, porque aquí es un in A, un in B y un in C. ¿Ok? Entonces voy acá. Para que sea un triángulo, bueno, voy a preguntar. Ah, bueno, aquí me faltó una cosa, muchachos, en estos de acá, que es que solo retorné si con la condición, ¿no? Si es un triángulo. Y si no es un triángulo, entonces si no es un triángulo, voy a retornar falso. No es. ¿Ok? Entonces esta condición, esta parte de la condición hay que agregarla acá. Porque si no me va a generar allí un problema porque no sé qué estoy retornando. Vamos con si es un triángulo. Para que sea un triángulo, a ver, primero tiene que ocurrir que todos los lados sean positivos. Es decir, que A sea mayor que cero y que B sea mayor que cero y que C sea mayor que cero, sin derecho a decir que no. Es que debe cumplirse eso. Y lo otro es que debe cumplirse la desigualdad triangular. Es decir, si ya todos son mayores que cero, pudieran ser un triángulo. Pero ¿qué puedo retornar yo para... Incluso acá lo voy a hacer con una estructura de decisión. Sí. Y aquí pregunto toda la desigualdad triangular, que es que yo debo sumar dos lados. Por ejemplo, si yo sumo A más B, esa suma debe ser mayor que C. ¿Ok? Y si yo sumo B más C, esa suma debe ser mayor que A. Y el otro caso que me quedaría es sumar A más B, B más C, A más C. A más C, esa suma debe ser mayor que B. ¿Ok? Si esto es verdad, si esto que me marca acá, toda esta estructura que está acá, esto es verdad, si esto devuelve un true, entonces yo puedo retornar un true, porque fue verdad. Pero si no, si se sale de acá, voy a retornar falso, porque algo pasó y no es triángulo. ¿Ok? Y ahí ya tendría yo todo listo. Tendría todo mi programa. El main estaría listo, me parece. Vamos a compilar, a ver qué errores hay y empezar a corregir. Bueno, aparentemente no hay ningún error. Entonces, pues vamos aquí a compilar y ejecutar. Indique la terna, ¿no? Son 10 ternas, ¿no? De repente hay más información para yo saber dónde voy. Me debería decir, indique la terna 1. Entonces acá yo voy a utilizar este i, que está recorriendo 10 números, para decirle, indique la terna, y aquí le voy a indicar i. Indique la terna i, y ahí comienza el desarrollo. Ok, entonces observen que ya me dice acá, ¿no? Indique la terna 1. Entonces yo le digo 3, 3, 4. No me dice más nada. Se supone que ese sería isósceles, ¿no?
Entonces voy a indicar aquí ternas, por ejemplo, esta que no es, y después pues verificaría que en efecto esté funcionando. 9 y 10. No se debe repetir más, ¿ok? No me dice nada, o claro, no me dice nada porque yo no mandé imprimir nada. Cabe destacar, o sea, después de toda esta estructura, ok, estamos todos aquí ingresando, ¿no? Iba por acá, dije que lo que quería decirles era que, bueno, aquí en el main, ¿verdad? Iba todo el algoritmo. En el momento que dije escribí el algoritmo, lo dije, pero no lo escribí. La parte de la impresión de resultados, que era acá. Eh, entonces aquí iría la parte de imprimir. Entonces yo puedo llamar a un método que se llame imprimir. Imprimir resultados. ¿Y le paso qué? Le paso los contadores, que son el contador de equilátero, el contador de isósceles, el contador de escaleno y el contador de no triángulos. Aunque el contador de no triángulos yo lo pudiera calcular sin necesidad de sumarlo, ¿no? Pero bueno, ahí lo estamos indicando de esa manera. Voy a agarrar este, voy a crear el prototipo que va aquí arriba. Él no devuelve nada, es un procedimiento. Y si eh, recibe estos parámetros, recibe 4 parámetros en este orden. Me voy a copiar este. No porque agreguen un método, tienen que agregarlo al final, muchachos del main, ¿ok? O sea, al final del documento. Puede ser aquí antes, incluso aquí terminó el main, yo puedo ponerlo acá. Debe estar después del main. Ya en la próxima sesión vamos a hacer un orden ya más de proyecto para que nos quede mucho más bonito. Entonces acá voy a poner cout y voy a indicar los resultados fueron, y aquí pongo un cout e indico equiláteros, equiláteros e indico el contador de equiláteros. Punto y coma. Bueno, aquí me faltó poner esto. Contador de equiláteros. Me voy a copiar esta línea porque son exactamente, o no exacta, pero sí es igual. El otro sería el contador de isósceles. Entonces aquí escribo isósceles. Y el contador de escalenos. Y aquí contador de escalenos. Me falta uno, que sería el contador de los no triángulos. No, momento acá, que este es el video. Ok. No triángulos. Puedo perfectamente, atención acá, puedo poner contador. Por eso quiero es hacerles la mención de que no era necesario ni siquiera el contador. Porque como yo sé que son 10, este contador no, yo perfectamente pudiera decir, mira, esto es 10 menos los contadores anteriores, ¿ok? Contador de equilátero menos contador de isósceles menos contador de escaleno. Vale, piensen en eso. Vamos acá. Ok, entonces vuelvo acá. Entonces voy a poner acá, bueno, acá ya empecé a ponerlo un poco feo, pero bueno. Aquí sería 555. Uno que no sea triángulo. Bueno, aquí ya puse más de la cuenta, pero ya voy en el 9. Ok. Entonces aquí me dice equiláteros 2, isósceles 0, escalenos 7 y no triángulos 1. Aquí está la respuesta final de lo que el usuario quería. Acá hay este desbalance porque observen que aquí yo puse dos ternas seguidas. Entonces inmediatamente el compilador cuando mandó a leer la terna 7, lee la terna que le puse de adición y siguió a la terna 8. Entonces ya me compliqué mi visualización, pero fue por un error que cometí como usuario, ¿ok? Entonces, bueno, con eso llegamos hasta el final de la clase, muchachos. Bueno, preguntas, por favor, las hacen. Lo otro es que vamos a acordar una hora de consulta adicional a esta clase, ¿ok? En la que, bueno, no va a ser obligatorio, sino es consulta. Es si usted tiene una consulta, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de coordinar 2 horas, de repente una hora el profesor Luigi y otra hora yo, para dar consulta.
La consulta es, usted está trancado en algún ejercicio, entonces pues usted se conecta, muestra su pantalla, echa el cuento de cómo es su algoritmo general, qué es lo que está estudiando del problema, ¿no? ¿Qué es lo que ha analizado? ¿Cuáles son sus apuntes? ¿Y por qué o por qué tiene un error de compilación? Todas esas cosas. Entonces vamos a tratar de organizar dos clases. Ya me pongo yo de acuerdo con el profe Luigi para dar bien las horas para los que quieran. Esto no es que es un voluntariado, es simplemente que, bueno, es parte del curso. Si ustedes, como ninguno ha manifestado tener dudas, atención, pues no se han aperturado las consultas, pero las vamos a aperturar formalmente y ya usted verá a ver si llega o no. Vamos a dejar un enlace por la plataforma para que sea el enlace de consultas y a esa hora pues trataremos de estar, a menos que no haya luz, por supuesto. Así se avisaría. Y los que tengan consulta pues entran a preguntar consultas. Las consultas no es resolver los ejercicios, muchachos. La consulta es que usted es exponer lo que usted no está entendiendo para intentar ayudarlo para que usted haga el ejercicio. Hacer el ejercicio no tiene mucha gracia. Listo. O sea, si se le hace, pues no, para el examen va a ser terrible. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta o estamos listos?